Nunca lo vi venir. La llamada telefónica llegó en una mañana normal de sábado. Todo en ese día se sentía normal, engañosamente normal. Todavía tenía el sabor del café persistiendo en mi boca y algunas notas adhesivas se aferraban obstinadamente a mi manga por haber estado apurada más temprano. Apenas me había acomodado en mi escritorio, lista para comenzar a trabajar, cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Casi no contesto, ¿quién responde llamadas desconocidas en estos días? Pero algo hizo que mi dedo se deslizara por la pantalla. «Hola, ¿es Yolanda Rojas?», preguntó una voz tranquila. «Sí», respondí, sin saber cómo esa simple confirmación destrozaría mi mundo. «Soy Daniel, llamo del Banco Nacional Liberty», continuó. «Nos estamos comunicando con usted sobre su saldo hipotecario de 640,000 pesos». Mi cuerpo se puso rígido. El ritmo pacífico de la mañana se evaporó instantáneamente. «Disculpe», dije, más brusca de lo que pretendía. «Yo no tengo una hipoteca. Debe estar llamando a la persona equivocada». Hubo un breve silencio al otro lado, el tipo de silencio que se establece cuando verdades incómodas flotan en el aire. «Señora, el archivo que estamos revisando tiene su nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguro social. Usted figura como la prestataria principal. El préstamo se abrió hace 4 años. Hace 4 años. Mi corazón no solo se saltó un latido, pareció detenerse por completo. Ese fue el año en que mi hermana menor, Fernanda, había comenzado a hablar sobre comprar una casa. Recordé su entusiasmo mientras pasaba por fotos de casas en Paíntes durante la cena. Había dicho que iba a ser su nuevo comienzo, algo lo suficientemente grande para una familia futura. Hacía bromas sobre los puntajes crediticios como si no importaran. Mamá solo sonreía y decía, «Ya encontraremos una solución. La familia siempre encuentra una manera». Pero no así. No usando mi nombre. De alguna manera, me mantuve lo suficientemente calmada para agradecer a Daniel y terminar la llamada. Luego me quedé sentada allí, congelada, mirando a la nada. El suave zumbido del ventilador de mi laptop era el único sonido en la habitación. Mis manos se sentían sudorosas. Mi boca se había secado por completo. Seguía diciéndome que esto tenía que ser un error. Tal vez era un pequeño equívoco. Una persona diferente con el mismo nombre. Quizás alguien confundió los archivos. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algo no se sentía bien. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón junto a mi cama y comencé a buscar. Saqué viejos recibos de pago, tarjetas de felicitación y facturas hasta que encontré lo que estaba buscando, un sobre del Banco Nacional Liberty. Era solo un folleto, una de esas cartas aburridas que había dejado a un lado meses atrás sin leer. En ese entonces, parecía correo basura. Pero ahora, mirándolo, me di cuenta de que podría haber sido una advertencia, una señal que no capté. Todo comenzó a encajar, y mi pecho se sentía pesado con la verdad que no quería admitir. Alguien cercano a mí había usado mi nombre para sacar un préstamo, y yo era quien tenía que lidiar con ello. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de sobres abiertos, papeles viejos y hojas dispersas. Sentía como si estuviera mirando los pedazos rotos de mi vida. Yo no era dueña de una casa. No tenía un préstamo para auto. Nunca compartí cuentas con nadie. Mantenía mis finanzas simples a propósito. Pero ahora, de alguna manera, estaba enterrada en 600,000 pesos de deuda. Y no era solo un extraño detrás de esto. Solo podía pensar en un grupo de personas que tenían toda mi información personal, mi nombre completo, número de seguro social e incluso mi firma. Les había dado esas cosas yo misma a lo largo de los años, ayudando con formularios escolares, visitas al médico y abriendo cuentas bancarias. Nunca lo pensé 2 veces en ese entonces. Era mi familia. Ese pensamiento me golpeó como un viento frío. No quería creerlo, pero algunas traiciones no son ruidosas ni dramáticas. No llegan estrepitosamente. En cambio, se deslizan silenciosamente, cerrando la puerta detrás de ellas mientras no estás mirando. No dormí nada esa noche. Solo estaba acostada en la cama, mirando al techo, repasando la misma pregunta una y otra vez. Si me hubieran pedido ayuda, ¿habría dicho que sí? Honestamente, no creo que lo hubiera hecho.
Pero ese ni siquiera era el punto. El verdadero dolor vino de saber que nunca preguntaron. Simplemente tomaron. Para cuando salió el sol, ya no podía fingir que era un error. Todo encajaba. El tiempo, el papeleo, el silencio. Fernanda, mi hermana menor, había estado hablando de su casa de ensueño poco antes de que se tomara el préstamo. Describió un gran porche, un sótano acogedor y habitaciones adicionales para lo que el futuro pudiera traer. En ese entonces, estaba sin trabajo. Su crédito era terrible. Pero mamá había sonreído y dicho, no te preocupes, Yolanda siempre encuentra una manera. Ahora sabía lo que quería decir. Yo era la manera. Fui a mi archivador y comencé a excavar. No había abierto esos cajones en años. Dentro encontré viejos formularios de impuestos, copias de mi tarjeta de seguro social, documentación de seguros, cosas que había ayudado a mamá a firmar cuando tuvo cirugía. Y ahí estaba, con mi propia letra. Todas las herramientas que alguien necesitaría para pretender ser yo. Se lo había dado todo lentamente, con confianza, porque yo era en quien siempre contaban. Yo era la buena hija, la tranquila, la que arreglaba problemas en lugar de causarlos. Mamá solía decirlo como si fuera un cumplido. Yolanda no necesita ayuda. Es fuerte. Ella resuelve las cosas. Ese era el intercambio. Fernanda obtenía segundas oportunidades. Yo obtenía silencio. Cuando Fernanda olvidaba limpiar, era, solo está pasando por una fase. Si yo olvidaba algo, era, debería saberlo mejor, Yolanda. Cuando chocó su auto, papá dijo, para eso es el seguro. Pero si yo me equivocaba, no había margen de error. Ahora veía la verdad, y dolía más que la deuda. Cuando era más joven, una vez le pregunté a mamá si podía tener una laptop de segunda mano para la escuela. Ella no gritó ni dijo que no de manera dura. Simplemente me recordó que no estamos hechos de dinero. No era que mi familia me odiara. En cierto modo, eso habría sido más fácil de manejar. La verdad era que no me veían como alguien que pudiera ser lastimada. Creo que creían que yo era demasiado fuerte para quebrarme. Tal vez por eso pensaron que estaba bien usar mi nombre, mi crédito y mi identidad para sacar un préstamo enorme. Tal vez creían que podría manejarlo si las cosas salían mal. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era ira. No era venganza. Era algo más claro que eso. Finalmente vi todo por lo que realmente era. Abrí mi laptop y llamé al banco, les pedí que me enviaran todos los documentos del préstamo que tenían. La mujer al teléfono fue amable y profesional. No tenía idea de que el archivo que envió cambiaría todo para mí. Cuando llegó el correo electrónico, abrí el PDF. Miré fijamente las páginas en mi pantalla. Ahí estaba, mi nombre completo, mi cumpleaños, mis datos personales e incluso mi firma. Pero algo no estaba bien. No era mi firma. Se veía casi exactamente como la mía. Quien la escribió claramente había practicado. Tal vez la calcó. Tal vez la copió una y otra vez, pero no pudieron copiar las pequeñas cosas. La forma en que siempre hacía una pausa ligera al escribir la letra y, o la forma en que la R en roja se inclinaba ligeramente hacia arriba. Esta firma era suave y confiada. La mía siempre había sido más cuidadosa, más insegura. Mirarla se sentía extraño, como si estuviera mirando una versión de mí misma que no reconocía. Era lo suficientemente parecida para engañar al banco, lo suficientemente parecida para pasar los controles legales, pero no me engañaba a mí. Sabía quién la había escrito. Sabía que tenía que ser Fernanda. Pero no la llamé. No envié un mensaje a mis padres. No les pregunté por qué o cómo pudieron hacerme esto. No grité ni lloré ni supliqué. Simplemente comencé a recopilar evidencia. Revisé todo lo que tenía. Viejos formularios de impuestos, formularios médicos, documentación de préstamos estudiantiles que había cofirmado cuando papá perdió su trabajo. Abrí cada carpeta que había guardado durante los últimos 11 años. Y ahí estaban, tantos formularios con mi firma. Les había ayudado una y otra vez sin pensar nunca que sería utilizada de esta manera. Imprimí copias de todo, mis informes de crédito, verificaciones de identidad y una lista completa de cuentas abiertas bajo mi nombre.
Nunca había sido propietaria de una casa, pero ahí estaba, un contrato de hipoteca completo del Banco Nacional Liberty con mi nombre, firmado, notarizado, legalmente vinculante, todo hecho a mis espaldas. Durante días, mantuve todo en mi mesa de cocina, ordenado en pulcras pilas. Era mi vida en papel, robada, utilizada y ahora finalmente mía para recuperar. En el trabajo, mi mente no estaba enfocada. Estaba funcionando mecánicamente, pero por dentro me estaba desmoronando. Mi amiga Elena notó que algo andaba mal. Durante el almuerzo, había estado mirando la pared demasiado tiempo, sin escuchar nada a mi alrededor. Gentilmente me llevó aparte y dijo, «Parece que estás conteniendo la respiración». Esa simple frase me golpeó fuerte. Ella vio lo que estaba tratando de ocultar. Por alguna razón, le conté todo. Tal vez porque era una de las pocas personas en mi vida que alguna vez preguntó cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. No me dijo que todo estaría bien. No trató de arreglarlo con palabras vacías. En cambio, sacó su teléfono, encontró un número y me lo entregó. «Llama a este tipo», dijo. «Es inteligente y no se asusta con líos familiares complicados». Así es como conocí al señor Cervantes. Era mayor, tal vez exmilitar, con un rostro serio y una voz tranquila que no desperdiciaba palabras. Nos reunimos en un pequeño café a unas cuadras de mi apartamento. Sin oficina elegante, sin recepción, solo un hombre, un bloc de notas y una taza de café negro. Le entregué los papeles que había reunido, prueba de lo que se había hecho en mi nombre. Los hojeó sin decir mucho, página por página. Cuando terminó, cerró la carpeta, me miró directamente y preguntó, «¿Entiendes lo que es esto, verdad?» «Creo que sí», dije en voz baja. «Esto es fraude y robo de identidad», dijo. «Como mínimo». Escuchar esas palabras en voz alta hizo que mi corazón se tensara. Asentí lentamente. «No quiero arruinar sus vidas», le dije. «Solo quiero que esto se arregle». «No estás arruinando la vida de nadie», respondió. «Estás recuperando lo que es tuyo». Luego me explicó cuidadosamente lo que había que hacer paso a paso. Presentar un informe policial. Escribir al banco. Recopilar más evidencia. Impugnar legalmente la hipoteca. Presentar cargos si fuera necesario. «No va a ser fácil», advirtió. «Y una vez que comiences, no hay vuelta atrás. Quemará cualquier puente que quede». Pensé en esa palabra, quemar, como si el puente entre nosotros todavía existiera. Como si no hubiera estado caminando sola por ese camino durante años. Más tarde esa noche, revisé una vieja caja que no había abierto desde que me mudé. Dentro, encontré una tarjeta de cumpleaños de mi mamá. Su letra era fácil de reconocer, redonda y fluida. La tarjeta decía, «Feliz 29 a nuestra Constante». No lo decimos lo suficiente, pero siempre ha sido nuestra roca, nuestro plan de respaldo. Somos tan afortunados de tenerte. Se suponía que debía sonar dulce. Lo entiendo ahora. Pero todo lo que podía sentir era la verdad detrás de ello. Siempre me habían visto como la fuerte, la que no diría que no. Callada, confiable, el plan que usaban cuando el suyo se desmoronaba. Pero ya no iba a ser su plan. Ya había terminado. El jueves llegó rápidamente. Demasiado rápido. Estaba parada afuera de la casa de mis padres, la de las contraventanas blancas y el camino de entrada agrietado. Sostenía una carpeta en mi bolso tan fuertemente que parecía que podría quemar el cuero. No había hablado con ellos en toda la semana. No desde que obtuve los papeles del préstamo. No desde que me senté en la oficina del señor Cervantes y me di cuenta de que esto no era solo un error familiar. Era un delito. Aún así, llamé a la puerta. La puerta se abrió de inmediato. Mi madre sonrió ampliamente y dijo, «Yolanda, cariño». Estaba a punto de sacar el asado del horno. Como si todo fuera normal, como si nada hubiera pasado. Entré. La casa olía a limpiador de limón y cebollas como siempre lo hacía. Fernanda, mi hermana, estaba acurrucada en el sofá con su teléfono. Una copa de vino vacía estaba a su lado. Mi papá estaba en su sillón reclinable viendo fútbol, tranquilo y relajado. Nadie me miró por mucho tiempo.
Era como si no supieran o no les importara lo que había descubierto. Me mantuve callada durante la cena. Teníamos carne asada, arroz y frijoles con demasiado ajo. Mi mamá hablaba de cosas pequeñas. Fernanda se quejaba de las reglas de su vecindario. Papá gruñía ante la televisión. Yo esperé. Después de que se retiraron los platos, finalmente hablé. Oye, una pregunta rápida, dije. 3 cabezas se volvieron hacia mí. Se veían tranquilos. Sin estrés, solo esperando una de mis preguntas habituales. Tal vez sobre un auto o facturas. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca con mi nombre? Silencio. El tipo de silencio que hace que la habitación se sienta pesada. Los hombros de Fernanda se tensaron. La sonrisa de mi mamá se congeló. Mi papá se aclaró la garganta. No me moví. No desvié la mirada. Esperé. Finalmente, mi mamá habló suavemente como si solo estuviéramos hablando de una pequeña factura. Oh, cariño. Eso es solo un papeleo. Fernanda necesitaba ayuda para calificar. Tú no estás pagando nada en realidad. Es familia, agregó Fernanda sin levantar la vista de la mesa. Tú tienes buen crédito. Yo no. No es justo si no quieres ayudar. No es justo. Como si yo estuviera siendo mala por preguntar. Como si no hubieran hecho nada malo. Como si esto fuera normal. Los miré. La mujer que me crió. La hermana a la que solía proteger cuando tenía pesadillas. El padre que una vez me dijo que yo era su calma durante tiempos difíciles. Y lo vi claramente. No pensaban que lo que hicieron estaba mal. Pensaban que era lo esperado. Creían que yo debía ser quien llevara el peso. En silencio, asentí una vez lentamente, mi voz tranquila. Gracias por explicar. Fernanda se relajó y volvió a su teléfono. Mi papá alcanzó el control remoto de la televisión. Mi mamá parecía estar finalmente en paz, como si el problema hubiera sido manejado. Pero ninguno de ellos vio lo que realmente había cambiado. No sabían que me habían perdido. Seguía siendo la misma Yolanda, todavía callada, todavía la que no causaba problemas. No había ido a casa de mis padres para pelear. Fui a escuchar, a darles una oportunidad de decir la verdad. Pero en cambio, usaron esa oportunidad para explicar por qué lo que hicieron estaba bien. No dijeron lo siento. Solo dieron excusas. A la mañana siguiente, fui a la estación de policía y presenté un informe. El oficial que me ayudó parecía cansado, como si hubiera tratado con muchos problemas familiares antes. Fue amable pero cuidadoso. Cuando le entregué la carpeta que el señor Cervantes me ayudó a armar, la leyó lentamente. Con cada página, su rostro se volvía más serio. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó, no porque no me creyera, sino porque sabía que sería difícil. Si no lo hago, dije, simplemente seguirán haciéndolo. Asintió, selló los papeles y lo hizo oficial. Esa tarde, fui a la oficina de correos y envié una carta certificada al Banco Nacional Liberty. Dentro, incluye el informe policial, una carta formal para disputar el préstamo y copias de mi identificación. Vi al trabajador postal deslizar el sobre en la bandeja como si no fuera nada. Pero para mí, lo era todo. Fue el momento en que tracé una línea, en silencio, pero claramente. No llamé a mi familia. No envié una advertencia. Sin gritos, sin drama, solo silencio. Pasaron 4 días, luego 5, luego una semana completa. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo la pesada sensación de esperar, esperar a que alguien se diera cuenta, esperar las consecuencias. Llegó un martes por la noche, justo después del atardecer. Hubo un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi madre parada allí con su mejor abrigo, su rostro tenso con una mezcla de ira y miedo. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Ella no esperó. Dio un paso adelante y siseó, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreves a ir a la policía? Su voz era aguda, pero podía escuchar algo más debajo. Pánico. No miedo por mí, sino miedo de lo que podría suceder después. Miedo a ser atrapada. No dije nada. Confié en que serías comprensiva, dijo.
Fernanda necesitaba ayuda. Se supone que la familia debe permanecer unida. No, dije en voz baja. La familia pregunta. No roba. Parpadeó, sorprendida por lo calmada que estaba. Has arruinado todo, espetó. ¿Siquiera sabes cómo nos hace ver esto? Casi me río. Pero no lo hice. No arruiné nada, dije. Solo dejé de fingir que no estaba ya roto. Abrió la boca como si quisiera discutir más, pero yo ya estaba cerrando la puerta. El pestillo se cerró con un sonido suave, pero para mí se sintió más fuerte que un grito. Esa noche, Fernanda me llamó 15 veces. Dejó 5 mensajes de voz, cada uno más enojado que el anterior. Los borré todos sin escuchar. Y a la mañana siguiente, finalmente me sentí libre. Me desperté con un correo electrónico del Banco Nacional Liberty. Hemos suspendido el préstamo hipotecario pendiente de una investigación más exhaustiva, decía. Había una disculpa formal adjunta. Ahora estaban investigando los registros notariales y los archivos de firmas. Mi puntaje crediticio todavía estaba dañado, pero algo finalmente había comenzado a cambiar. La verdad estaba siendo vista. Llamé al señor Cervantes. ¿Se lo están tomando en serio?, le dije. Generalmente lo hacen, respondió. Especialmente cuando no gritas y solo les muestras los hechos. Tenía razón. No había levantado la voz. No había suplicado a nadie que me creyera. Simplemente me quedé quieta y dejé que la verdad hablara por sí misma. Y de alguna manera eso fue suficiente. En las semanas que siguieron, el silencio de mi familia creció. No más mensajes de texto, no más invitaciones, no más mensajes diciendo que debería estar agradecida por la familia que tenía. No estaban tratando de arreglar nada. Solo extrañaban la antigua versión de mí. La que siempre decía que sí. Pero ella ya no estaba allí. En cambio, comencé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Caminaba al mercado de agricultores los fines de semana. Compraba flores para mi mesa de cocina. Leía libros sin revisar mi teléfono cada 6 minutos. No quería venganza. Solo quería espacio y paz. Y por primera vez, finalmente tenía ambos. Pasaron los meses. La primavera llegó lentamente. Los árboles comenzaron a florecer en suaves tonos rosados y amarillos. Se sentía como si el mundo estuviera listo para comenzar de nuevo, incluso si no estaba segura de estarlo yo. Mantuve las cosas simples. Respondí a los correos electrónicos del señor Cervantes. Firmé más documentos. Revisaba mi informe crediticio a menudo, como si fuera un informe meteorológico en el que aún no confiaba. El caso no estaba cerrado. El daño seguía ahí, pero algo dentro de mí se había calmado. Mis fines de semana se convirtieron en míos. Caminaba por senderos. Me uní a una clase de cerámica en el centro comunitario. Comencé a ser voluntaria en la biblioteca local todos los sábados. Nada grande, pero todo era mío. Horas que no pertenecían a nadie más. Una mañana, estaba parada detrás de mi pequeño puesto en una feria de arte local. Había llenado la mesa con tazas y cuencos que había hecho yo misma. No eran perfectos, pero eran honestos. Una mujer recogió una pequeña taza etiquetada como reclamación. Era un poco desigual, lisa en algunas partes, con baches en otras. Me miró y preguntó, ¿por qué la nombraste así? Di una pequeña sonrisa y me encogí de hombros. Porque no se suponía que existiera, dije. Pero existe. Ella también sonrió, pagó en efectivo y se alejó. Esa noche, me senté en mi balcón con una taza de té. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor se sentía pacífico. No el silencio de ser olvidada, sino el silencio de ser libre. Y fue entonces cuando los vi, mi madre, mi padre y Fernanda. Estaban parados al borde del estacionamiento cerca de mi edificio. No cerca, no lejos, solo esperando. Como si no estuvieran seguros de si avanzar o alejarse. Y por una vez, no me moví. Recordé cómo el maquillaje de Fernanda estaba manchado. La camisa de mi papá estaba desordenada y sin meter. Mi mamá sostenía su bolso con fuerza como si fuera lo único a lo que podía aferrarse. Bajé las escaleras lentamente.
No tenía prisa y no me estaba escondiendo. Cuando me vieron, se detuvieron. Yolanda, dijo mi mamá suavemente. Su voz tembló. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Fernanda dio un paso más cerca. Solo necesito ayuda, solo por un tiempo. Por favor, no nos cierres la puerta. Pero ya no me sentía enojada. No quería gritar. Simplemente me sentía tranquila y silenciosa por dentro porque conocía la verdad. No estaban aquí porque me amaban. Estaban aquí porque me necesitaban de nuevo. Dejé mi bolso y miré a cada uno de ellos. Realmente miré. Espero, dije gentilmente, que algún día entiendan lo que significa una verdadera familia. Se quedaron en silencio. No es algo que puedas robar, continué. No es algo que puedas fingir o pedir solo cuando te conviene. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre manila. Dentro había una copia del falso documento hipotecario, el que tenía mi nombre y sus firmas. En la parte superior había un sello rojo que decía, anulado. Detrás de eso, también había colocado algo más, una vieja tarjeta de cumpleaños, la que decía, siempre ha sido nuestro plan de respaldo. Le entregué el sobre a mi mamá. Sus manos temblaron mientras lo tomaba. No estoy enojada, dije en voz baja. Ya no. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no esperé. Por fin soy libre, dije. Y no voy a volver. Luego me di la vuelta y me alejé. Mis pasos en las escaleras se sentían más fuertes que cualquier discusión, más pesados que cualquier palabra que pudiera haber gritado. En la parte superior de las escaleras, me detuve por un segundo. El viento levantó el borde de mi abrigo. El sol comenzaba a ponerse, y largas sombras se extendían por el estacionamiento. Me susurré a mí misma, no a ellos, a veces, alejarse es lo más fuerte que puedes decir. Y lo decía en serio. Usaron mi nombre como si les perteneciera. Pero lo recuperé. No grité. No supliqué. Simplemente me fui. Y ese silencio, no podían ignorarlo. Si alguna vez te han tratado como el plan de respaldo, entenderás por qué nunca miré hacia atrás. Algunas verdades no se dicen para ser perdonadas, se dicen para que finalmente puedas ser libre. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y si sabes lo que es redescubrir tu valor después de una traición, no olvides comentar y suscribirte para ver más videos sobre cómo reclamar tu vida cuando aquellos que deberían protegerte se convierten en quienes te lastiman. A veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas se convierten en los puntos de inflexión que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.